Hace 4 años a mí me deportaron y yo sé qué significa tener miedo. Yo sé qué significa que te tomen un mugshot. Yo sé qué significa que te tomen la declaración jurada. Yo sé qué significa que te saquen, que pierdas todo. Yo sé qué significa. Con mi esposa nosotros perdimos todo más de 2 veces. Ustedes nos miran, somos bien jóvenes. La primera cosa que me dijo mi pastor cuando nosotros perdimos todo, la primera vez, fue: vas a tener que crecer 10 años. Todos los abogados con los cuales nosotros nos reuníamos, todos nos decían que nuestro matrimonio tenía un 10% de sobrevivir, que sería mejor que nos divorciáramos por todo lo que estábamos viviendo. Y no era que yo estaba mal con ella o ella estaba mal conmigo, sino que había muchas cosas que teníamos que pasar. Y tal vez hoy yo no voy a contar toda esa historia, porque quiero hacer una pequeña colección de mensajes o una pequeña serie de mensajes hablando acerca de no temer. Así que el mensaje de hoy es muy sencillo, es: no temas. Voltea al de al lado y dile: no temas. Es muy sencillo, ¿verdad? Y quiero empezar con este pequeño mensaje porque yo entiendo que es temer. Hasta hoy en día, el hecho de que uno pase muchas cosas y muchas situaciones no significa que uno se convierta en una persona que ya no le tiene miedo a nada. Pero también en cierto sentido, si uno ya perdió todo, pues ahora uno ya sabe que es perderlo todo, ya sabe que uno se puede volver a levantar una vez más, ¿verdad? Porque no es lo que tienes, es a quién tú tienes. Y si tú tienes a Dios, tú te puedes levantar una y otra y otra y otra vez. Así que hoy yo quiero hablarles acerca de una historia que se encuentra en que se encuentra en Primera de Reyes 19. Es la historia de Elías. En el verso 1 dice: cuando Acab llegó a su casa, no sé si está aquí, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Yo no sé si usted conoce esta historia, no sé si conoce a Elías, pero Elías era un gran profeta. Elías era uno de los mejores. O sea, Elías era en aquel entonces el Thor, ¿verdad?, de todos los profetas. Era el mero. Elías realmente era mis respetos. O sea, este señor mataba a la gente dormido, pues. Era el mejor de todos. Realmente un gran hombre de Dios. No ha habido nadie como él hasta el día de hoy. Y aquí había una mujer, Jezabel, ¿verdad?, que se enteró de todo lo que había hecho Elías. Y acá nos dice que Elías había hecho demasiadas cosas, había matado un montón de otros profetas, un montón de otros dioses. O sea, el tipo realmente sabía lo que hacía y lo hacía bien. Y viene Jezabel y se había enterado de todo lo grande que Elías había hecho. Incluso la manera en la que, al anterior, el 1. Incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Ahora sí el 2. Y dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado. O sea, ella viene y le da una amenaza a Elías y le dice: yo ya vi todo lo grande que tú has hecho, pero te voy a decir una cosa: yo soy más grande que tú y yo te voy a matar a ti. Y lo amenaza. Luego continúa diciendo: así que como tú los mataste a ellos, yo te voy a matar. En el verso 3 dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá. Dejó allí a su sirviente. El verso 4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó debajo de un árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Usted imagínese un gran hombre de Dios llegando al punto del suicidio. Aquí quiero decir algo para unas personas que probablemente estén acá, que lo siento en mi espíritu. No importa cuánto tiempo tú lleves en el ministerio, cuánto tiempo tú lleves siendo cristiano, el miedo nunca se va. Una de las cosas que pasan con el miedo es de que el miedo te persigue hasta el punto de que tú te quieres quitar la vida. Como dije al principio, han habido muchas personas que no saben manejar el ministerio y se han suicidado. Es de las profesiones en Estados Unidos que más suicidios tiene estadísticamente hablando. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? El hecho de que usted le sirva a Dios no lo hace exento
a tener miedo y quererse quitar la vida que usted tiene. Así que este mensaje es muy importante porque si esto le pasó a Elías, seguramente nos pasa a nosotros. Y en el siguiente verso dice: entonces se acostó y durmió dejando debajo del árbol, pero mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate. Voltea al de al lado y dile: levántate. Le dijo: levántate y come. En el siguiente dice: Elías miró a su alrededor, cerca de su cabeza vio un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Ahora esa parte es muy importante y ya casi les voy a hacer que se sienten. Solo quiero resaltar esta parte porque él dice, este verso dice que él comió y volvió a acostarse, pero en el verso 7, en el último que vamos a estudiar hoy, dice: entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y lo levanta por una segunda vez y le dice: levántate. Una vez más, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Levántate y come un poco más. Levántate una vez más. Lo interesante de esto es de que Elías estaba acostándose una y otra vez. Estaba huyendo porque tenía miedo. Pero Dios le dice: no, yo te voy a levantar de tu miedo. Yo te voy a levantar de lo que a ti te teme. Yo te voy a levantar de esta depresión. Y si usted lee en la Biblia, yo me puse a estudiar todas las veces que Dios, de verdad, todas las veces que Dios habló acerca del temor. Y si usted ha leído la Biblia al menos alguna vez, se ha dado cuenta que una de las frases más famosas es: no temas. Y la primera vez que Dios dice no temas, se la dice a Abraham. Luego Dios se la dice a Isaac, el hijo de Abraham. Luego Dios se la dice a Jacob, el hijo de Isaac. Y Dios empieza a decirle a casi que toda la descendencia: no temas. Luego se la dice a Moisés para que se la diga a su pueblo. Luego se la dice otra vez a Josué. Y ninguno de ellos, en ningún momento, usted va a encontrar un pasaje muy similar como lo que estamos viendo con Elías. Que ellos vienen y le dicen al Señor: tengo demasiado miedo que no lo quiero hacer. Pero aún así Dios se anticipa y les dice: no temas. Pero Dios nunca le dice a Elías: no temas. Aún Elías siendo la primera persona que muestra su temor. Tan fuerte que le dice a Dios: tengo tanto miedo que mejor quiero que me mates. Pero Dios no le dice: no temas. Es la única persona a la cual Dios no lo manda previamente a decir: hey, no tengas miedo. Y la razón por la cual yo pienso que Dios no tocó el tema de no temas con él fue porque él no quería nada más decirle no temas, no nada más decirle no temas, porque hay cierto tipo de cosas en la vida que no se tienen que decir. Hay cierto tipo de cosas en la vida que se tienen que enseñar en el caminar, en el día a día. Así que yo creo que Dios no le dijo a Elías: no temas, simple y sencillamente porque Dios le quería enseñar a él a levantarse del miedo. Y una cosa es tú decir: no voy a tener miedo. Y otra cosa es aprender a levantarte en medio del miedo. Y hoy yo te puedo venir y decir: no temas. Pero Dios me mandó a enseñarte y a recordarte que Él te va a levantar en medio del miedo. Porque hay un camino, hay un recorrido al cual el Señor te ha llamado a ti. Y no nada más tienes que saber que no tienes que temer, sino que tienes que entender que te tienes que levantar en medio del temor y hacer las cosas en medio del miedo, hacer las cosas en medio de la incertidumbre. Porque tenemos que levantarnos en medio del miedo. Así que mi oración hoy es que no nada más sepas que no hay que temer, sino que hoy Dios te levante en medio del temor. Señor, yo te pido hoy que tú puedas levantarnos a cada uno de nosotros hoy, que tú puedas hacer lo imposible hoy. Padre, nosotros sabemos de que el miedo nos paraliza. Nosotros sabemos que preferimos estar acostados en la casa y no salir. Pero hoy, Señor Jesús, que seas tú quien nos levantes, que seas tú quien nos sacudas, que seas tú quien nos toque
y que nos levantes en medio del miedo. Hoy yo declaro, Señor Jesús, que es el día donde nosotros nos levantamos y seguimos caminando hacia adelante, porque el largo camino nos espera, Señor Jesús, y tú estás con nosotros y nada nos va a detener. En el nombre poderoso de Jesús, toda la iglesia dice, amén. Puede tomar su lugar ahí donde está. Esa fue solo mi introducción. Entonces Elías, vamos a estudiar acerca de Elías. Me parece muy interesante realmente que Dios no le haya dicho a él, no temas, sino que Dios le empezó a enseñar a él cómo levantarse en medio del temor. Yo quiero que miremos ciertos errores que Elías cometió. Así que hoy el mensaje es no temas, pero el subtítulo es 6 errores que te atrapan en el temor. Porque Elías estaba viviendo atrapado en el temor. Y hay 6 cosas que él hizo que no eran las correctas, que necesito que nosotros podamos aprender para realmente podernos levantar en medio del temor. Porque de nuevo, no es lo mismo saber que no tenemos que temer a saber a cómo levantarnos en medio del miedo. Uso el del cable. ¿Cuál puedo usar? ¿Este? Me están aquí ya regañando. 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Ahí se escucha mejor? Muy bien. ¿Dónde estaba? Entonces vamos a aprender estos 6 errores, ¿verdad?, que Elías tenía. El primero que podemos notar nosotros es en el verso número 3. Así que si podemos movernos al verso número 3. Dice, Elías tuvo miedo. El problema no es el miedo que nosotros tenemos, porque todos nosotros tenemos muchos miedos. Todos de nosotros en algún momento de nuestra vida y en muchos momentos existen miedos que nacen y surgen. El primer error que nosotros encontramos no es el miedo que Elías tuvo, sino que es lo siguiente que él hace, que dice, Elías tuvo miedo y huyó. Diga conmigo, huir. Y él huyó para salvar su vida. El primer error que nosotros podemos cometer es huir en lugar de enfrentar. Cuando vienen miedos a tu vida es porque hay algo que está amenazando tu vida. Hay algo que tú no sabes qué va a suceder, algo que tú no sabes cómo va a suceder, ¿verdad? Y el primer instinto que nosotros tenemos es huir. Es un instinto de sobrevivencia. Mi esposa me llevó la última vez, no sé si me pueden subir un poquito más, que casi no me escucho. Mi esposa me llevó por primera vez a esquiar hace 2 años. Y no sé si alguien aquí ha esquiado alguna vez en su vida, que levante su mano. Muy bien, ya más o menos saben. Ok, los que no han esquiado yo les explico cómo es, ¿verdad? No es difícil realmente esquiar. Usted mira niños de 3 años volando, niños de 5 años volando, haciendo piruetas, un montón de cosas, ¿verdad? Y también usted mira un montón de personas que parecen profesionales esquiando, cuando bajan, se quitan el casco, son viejitos de 75 años que empiezan a caminar así después, sin los esquís, ¿verdad? Pero cuando están ahí, van a velocidades increíbles y se mueven de una manera increíble, ¿verdad? Porque esquiar realmente no es difícil. Esquiar tiene más que ver con técnica que con fuerza. Y cuando estaba aprendiendo yo a esquiar, la primera cosa que me enseñaron a mí, el primer principio para uno esquiar, es el entender de que tú no te puedes hacer para atrás, sino que tú te tienes que inclinar hacia adelante. Entonces yo no sé ustedes si en algún momento ustedes se han tirado, cuando yo era pequeño, de alguna montaña con un pedazo de cartón. ¿Alguien ha hecho eso al menos? Ok, muy bien, tuvieron infancia, los demás no. Y yo me tiraba de una colina con un pedazo de cartón, ¿verdad? Y cuando uno está viendo una colina muy inclinada, a uno le da miedo y lo primero que uno hace es echarse para atrás, ¿verdad? Eso es lo primero que uno hace, porque el instinto de supervivencia dice, me tengo que echar para atrás. O por ejemplo, cuando uno va a Nueva York, que hay uno de estos lugares donde uno se puede parar en el vidrio, ¿verdad? Y uno puede ver todo para abajo, uno hace así, ¿verdad? Porque uno tiene miedo a caerse. Es el instinto de supervivencia. Pero al momento de esquiar, realmente los esquís y este deporte no está diseñado para que tú te hagas para atrás. Si tú te haces para atrás, tú te caes.
Y todas las personas prácticamente están aprendiendo, todos están aprendiendo a no tener miedo para echarse hacia adelante. Porque en el esquí, al momento de uno esquiar, realmente la manera en la cual uno puede esquiar es nada más echándose para adelante y agarrando a la montaña. Uno va a agarrar no nada más velocidad tirándose para adelante, sino que también uno va a agarrar la fricción y poder tener el control de los esquís. Si uno se tira para atrás, uno va a perder el control absoluto de los esquís se pueden salir y uno se va a terminar cayendo, pero es contraintuitivo, ¿verdad? Entonces uno lo que siempre hace, a mí lo que siempre me pasaba, era de que yo iba, agarraba un poquito de velocidad, tenía miedo y me tiraba para atrás y me caía. Y toda la gente que se cae es porque se tira para atrás. Esa es la realidad, porque al momento de uno esquiar tiene que tirarse hacia adelante. Lo que quiero decir con esto es de que aquí miramos a Elías que ya había matado a un montón de profetas, ya había hecho muchas proezas, y viene una proeza más, viene una bajadita más, una montañita más por conquistar, y él en lugar de ir y agarrarla, él empezó a huir. Y muchos de nosotros en la vida, cuando vienen un montón de cosas o viene una pequeña cosa, nosotros lo primero que hacemos es intentar huir. Intentamos salvar nuestra vida, intentamos vivir a la segura y nos tiramos para atrás. Y esa es la razón por la cual perdemos muchas batallas, porque las batallas no están diseñadas para ser huidas. Las batallas están diseñadas para ser peleadas, y le pedimos al Señor que Él nos ayude a huir en medio de esto que nos da miedo, cuando el Señor te ha mandado a ti no para que huyas, sino que el Señor te ha mandado a ti para que pelees. Pero por tener miedo hemos querido salir huyendo, pensando que vamos a salvar nuestra vida, y la realidad es de que la vida no se salva huyendo de los problemas. La vida no se salva huyendo de las batallas. La vida se salva entregándola completa en la batalla. Jesús dijo: aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la entregue la salvará. Por lo tanto, lo que Dios nos está llamando a nosotros es a vivir una vida completamente de entrega en la batalla, a darlo todo absolutamente. Lo que yo le quiero decir hoy a ustedes: no se tire para atrás, sino que inclínese hacia adelante. Cada vez que venga un problema, cada vez que venga una situación, cada vez que venga algo que lo esté retando, usted lo que tiene que hacer es inclinarse hacia adelante, agarrar la montaña, controlarla, y no que la montaña lo controle a usted, sino usted controlar a la montaña. Nosotros cuando vamos con un grupo de pastores, y una de las frases que siempre hacemos antes de bajar la montaña, primero es orar, y lo segundo es decir: bueno, un día más para conquistar la montaña. Muchos de nosotros tenemos que conquistar la montaña. No es nada más subir la montaña, sino que también es aprender a bajarla. Porque les voy a decir la realidad: subir la montaña es una de las cosas que más detesto. Cuando uno tiene que subirse ahí, en esa cuestión, hay un frío del diablo, ¿verdad? De verdad, yo soy de los que creen que si el Espíritu Santo de Dios es fuego, el infierno entonces es hielo, ¿verdad? Y ese hielo es el que te quema. Pero eso es para otro día. Lo que quiero decir con esto es de que ese frío es terrible, porque no te estás moviendo, no estás haciendo nada. Al menos cuando estás esquiando, pues te estás moviendo y vas caliente, ¿verdad? Esa subida de 15, 20 minutos es horrible. Y si no has esquiado nada en el día, estás pasmado así, y vas ahí esperando a nada más llegar ahí, porque es terriblemente horrible. Y en la vida muchos de nosotros hemos subido muchas montañas, hemos escalado cosas completamente difíciles, han sido completamente complicadas. Yo no sé por qué tú has pasado, qué tú has vivido en tu vida, pero tal vez hoy tú te encuentras arriba de una montaña, porque te ha sido difícil subir esa montaña. Es complicado escalar las montañas, es complicado ahorrar, es complicado trabajar con tu pareja, es complicado cada una de estas cosas, es complicado emprender, ¿verdad? Y cuando llegamos a un punto en la montaña, muchas veces nosotros queremos rendirnos. Y hay muchas personas, yo al principio cuando empecé a esquiar, a mí me subieron y yo empecé a bajar un par de veces y yo dije: yo ya no quiero seguir bajando, porque te cansas, porque es difícil, ¿verdad? Ya estás cansado, te da miedo mirar la bajada, decís: ¿cómo voy a bajar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Y nosotros, a pesar de que hacemos un montón de trabajo y pasamos un gran sufrimiento para subir la montaña, llegamos arriba y decimos: ya no quiero bajar. Y el problema de eso es de que Dios no te ha subido la montaña para que tú te quedes ahí nada más. Nosotros no hemos pasado todo este gran trabajo para quedarnos donde estamos.
Tú no has llegado hasta este punto para quedarte donde tú estás. Tú no has pasado todo el trabajo subiendo esta montaña para quedarte aquí nada más y esperar a que alguien más venga y te baje. No, el Señor no nos llamó a nosotros nada más para que alguien más venga y nos baje. Y tú no has llegado tan lejos en tu vida para nada. No has tenido que pelear con osos para nada. No has tenido que venir y pelear con leones para nada. Sino que todo lo que tú has hecho es porque hay un propósito, hay un objetivo. Y si Dios te trajo a esta tierra, si Dios te dio el trabajo, te dio la oportunidad y tú has pasado un montón de pruebas, un montón de cosas, es porque no es para nada. No subiste la montaña nada más para verla, porque qué bonito aquí donde yo estoy, sino que tú subiste la montaña para conquistarla, para que sea tuya, para que no te conquiste ella a ti, sino tú conquistarla a ella. Así que lo único que les quiero decir hoy, número uno, es inclínate hacia adelante, agarra los problemas, no tengas miedo, porque los problemas no te pueden dominar, sino que tú naciste para dominarlos a ellos. Te pusiste toda la armadura, te preparaste, pagaste un montón de dinero, porque eso es caro, para subirte la montaña, y ahora arriba no te puedes rendir. Has hecho tanto para estar hasta acá, no te puedes rendir. No te puedes quedar donde estás porque has llegado tan lejos. Es momento que agarremos nosotros la bajada y literalmente nos apropiemos de ella. ¿Van conmigo o no? Número 2, el segundo error que él cometió fue poner su esperanza en lo que no lo podía salvar. En el verso 3, nosotros seguimos leyendo que él huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. Ahora es interesante porque este árbol, si usted se pone a estudiar, este árbol es un árbol que crece en el desierto. Es un árbol que no tiene muchas ramas y sus ramas son bien delgadas y tiene hojas muy pequeñas, y aparte que tiene hojas muy pequeñas, son muy pocas. Por lo tanto, no es un árbol donde uno puede llegar y descansar. No es un árbol donde uno puede llegar y agarrar un fruto para poder sobrevivir, sino que es un árbol que realmente no sirve para uno poder descansar o tomar fuerzas, ¿verdad? También este árbol tampoco va a proporcionar una buena sombra, porque tiene muy pocas ramas, y las pocas ramas que tiene son delgadas, tiene muy pocas hojas, y las hojas que tiene son muy pequeñas, y ni siquiera tiene fruto. Lo que les quiero decir con esto es de que Elías intentó conseguir un descanso en un lugar que era insuficiente para él. Él intentó tener refugio en un lugar que no era suficiente para darle refugio a él, porque la realidad es que lo único que nos puede salvar a nosotros en el desierto, en momentos complicados, en situaciones difíciles, no es un trabajo, no es un trabajito más, tampoco es un papel, tampoco es esto o lo otro, sino que es la mano de Dios. Lo que sostuvo a Elías no fue este árbol, lo que sostuvo a Elías no fue un fruto, lo que sostuvo a Elías fue la mano de Dios. Yo te voy a decir una cosa, tú no puedes poner tu esperanza en un trabajo, no puedes poner tu esperanza en el gobierno, no puedes poner tu esperanza en un hombre, no puedes poner tu esperanza en absolutamente nada que no sea Dios, porque en el desierto no van a estar los papeles, en el desierto no va a estar el trabajo, en el desierto nadie te acepta cash, ni cheque, ni nada. En los momentos difíciles no hay absolutamente nada que te pueda sostener, y el único que te puede sostener es Dios. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en aquello que no nos puede salvar. Pero es tan fácil poner nuestra esperanza en todo aquello que nosotros vemos y no en aquello que no vemos. Elías corrió hacia ese árbol porque de seguro fue lo único que él miraba. Y Dios fue quien lo siguió a él. Él no fue a un lugar a encontrar a Dios, más bien Dios fue a encontrarlo a él. Y muchos de nosotros queremos seguir a cosas que simple y sencillamente miramos y queremos obtener porque nos sentimos seguros con eso. Y ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en eso y nos olvidamos de Dios. Y Dios es tan bueno que a pesar que sabe que te has olvidado de Él, a pesar que sabe que tú saliste huyendo, tratando de buscar algo que no es Él, Él aún así te persigue. Él aún así va a tu encuentro. Él aún así sabe que aquello por lo cual tú estás confiando y colocando tu esperanza no va a ser suficiente y por lo tanto va detrás de ti.
Aquí Elías no estaba buscando a Dios, sino que Dios estaba buscando a Elías. Lo que te quiero decir es de que a pesar que tú has puesto tu esperanza en el lugar equivocado, Dios te sigue buscando. Dios sabe que no va a ser suficiente. Y yo les voy a decir de una vez por todas, no va a ser suficiente ese trabajo. No va a ser suficiente esa oportunidad. No va a ser suficiente todo aquello que tú has estado buscando, hasta incluso orando. Porque Elías le dijo, Señor, quítame todo esto. Elías levantó una oración y Dios le dijo, lo que tú me estás pidiendo no es suficiente. Porque hay tantas cosas que yo tengo para ti. Hay tantas cosas que yo he planificado para ti. Pero tranquilo, porque yo te voy a proveer más de lo que tú me has pedido. ¿Me siguen o no me siguen? Así que no pongas tu esperanza en lo que te da una sombra, nada más. Vivimos nosotros buscando sombra tras sombra, tras sombra, tras sombra, tras sombra. Entramos en un momento bien difícil y bien duro. Nos pega el sol, nos pegan las dificultades, nos pegan las cosas duras. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Buscamos sombra. Buscamos en dónde descansar y empezamos a buscar en los lugares equivocados y nos olvidamos que Dios no nos llamó a buscar una sombra, Dios nos llamó a buscar su cobertura. Porque la sombra se queda donde está, pero la cobertura de Dios va donde sea que tú vayas. Y en la Biblia dice, donde sea que tú vayas, mi presencia irá. Diga conmigo, la presencia de Dios va conmigo a donde sea que yo vaya. Amén. Así que solo la mano de Dios es suficiente. Nada más te va a seguir. Es la mano de Dios la que te sigue. Número 3. En el verso 4 nosotros leemos que él dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó debajo de un solitario árbol de Ramá y pidió morirse. Pidió morirse. Ahora, de esto pues todos lo hemos predicado una y otra vez. El hecho de que pues a él le estaban diciendo te voy a matar, ¿verdad? Y después él pide morirse. O sea, si él tenía miedo a la muerte, ¿por qué él estaba pidiendo morir? ¿Verdad? Como que no hace sentido. Pero luego en otro mensaje vamos a hablar acerca de la razón por la cual él pidió morirse. Pero hoy me quiero enfocar en lo siguiente. Que Elías realmente, él no tenía miedo a morir. Elías no tenía miedo a morir. Elías tenía miedo a la idea de morir, que es completamente diferente. Por ejemplo, cuando a veces hay cosas que pasan en nuestra vida, cuando están pasando nos damos cuenta que no son tan malas después de todo. Nos damos cuenta que, bueno, tal vez no era como yo lo imaginaba y no está tan mal después de todo. Cuando tú la pasas, tú te das cuenta no está tan mal después de todo. Cuando a mí me deportaron, perdí absolutamente todo. Con mi esposa nos tuvimos que ir a Guatemala, tuvimos que vivir ahí 3 años y pico. Ahora que estamos acá, yo volteo para atrás y yo digo, no estuvo tan malo después de todo, ¿verdad? Pero hasta después que tú te das cuenta de eso. Pero incluso antes, yo me recuerdo que cuando a mí me dijeron lo tenemos que regresar a Guatemala, mi cuerpo empezó a temblar. Yo no soy una persona que llora tanto, ¿verdad? Pero en ese momento yo empecé a llorar descontrolablemente en medio de un montón de personas. Porque yo tenía miedo a la idea de alejarme. Y me recuerdo que cuando a mí me estaban preguntando y me hicieron la declaración jurada, a mí me hicieron la siguiente pregunta: ¿usted tiene miedo a regresar a su país? ¿Verdad? ¿Y de qué tiene miedo? Y yo me recuerdo que yo estaba en shock, ¿verdad? Y a menos en ese momento yo no había pasado tanto tiempo con mi esposa, porque ella es de Puerto Rico, yo soy de Guatemala. Nosotros casi que cada mes íbamos y viajábamos para vernos el uno con el otro. Y yo le dije, me preguntó, ¿cuál es tu mayor miedo al regresar a tu país? Yo le dije, nunca ver a mi esposa, ¿verdad? Y todos van a decir, oh. El policía se rió de mí, ¿verdad? Porque lo que me estaba preguntando es, porque yo se lo repetí 3 veces, pero él me decía, no, ¿cuál es tu miedo? ¿Hay alguien que te está persiguiendo en tu país? ¿Tu vida peligra en tu país? No me está diciendo si yo no voy a poder volver a ver a mi esposa, ¿verdad? Pero en ese momento, ese era el miedo que yo tenía. La idea de perder a mi esposa, de ya jamás verla, era la que me partía el corazón, ¿verdad? Porque yo no pude haber estado con mi esposa durante mucho tiempo y ahora que vamos a estar por siempre. Bueno, parte de la historia esto nos pasó una semana después de habernos casado, ¿verdad? Solo para que lo sepan. En nuestra luna de miel fue que nos pasó esto. Perdimos un montón de cosas, perdimos nuestro apartamento, nuestro carro, nuestros muebles, pero es para otro día.
¿verdad? Para que venga el otro domingo. Y a mí me aterraba eso, pero lo que le quiero decir es de que a nosotros nos da miedo es el pensar en el futuro, la idea de lo que va a pasar si es que pasa, y nuestros miedos son inexistentes, porque nuestros miedos no es de lo que está ahora en este momento, sino que es lo que está en el futuro. Y las ideas son las que nos comen vivos a nosotros. La idea de qué será lo que va a pasar si me encuentran, qué será lo que va a pasar si no me alcanza, qué será que va a pasar si esto sucede. Y empezamos nosotros en nuestra cabeza a hacernos una película completa. Por lo tanto, nosotros no somos personas que le tenemos miedo a los sucesos. Nosotros como seres humanos hemos sido las únicas especies que nos hemos sobrepuesto a todo pronóstico. Nosotros sobrevivimos. La cucaracha no es la primera en sobrevivir un apocalipsis. Somos nosotros. Porque pase lo que pase, nosotros seguimos adelante, seguimos sobreviviendo. Nosotros pasamos pandemias, nosotros pasamos guerras, nosotros pasamos hambre y seguimos aquí de pie. Hasta incluso hemos pasado el pecado y Dios nos sigue estando a nosotros de pie. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que realmente no tememos a los sucesos. Tememos a la idea del suceso. Y esa idea es la que te está matando antes que la realidad te mate. Y ese es el peor problema que nosotros podemos tener. El problema de dejar que las ideas incorrectas maten tu vida antes que la realidad lo haga. Hay muchas personas, yo no, pero hay muchas personas que tienen miedo a morir. Y ya se murieron antes de que realmente mueran, nada más porque toda su vida están pensando en la idea de morir. Y no disfrutan su vida, no disfrutan lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aún así nosotros miramos películas de superhéroes. Y tan bonito es que nos sentamos por 3 horas viendo a un montón de personas tratar de solucionar lo insolucionable. Un ataque de aliens, que los Transformers vienen, que el mago de no sé qué, ¿verdad? Y nosotros pensamos que somos ellos. Nosotros nos sentimos como esos superhéroes, ¿verdad? Porque no nos está pasando en ese momento. Por lo que le quiero decir con esto, lo que le quiero decir es de que muchos de nosotros empezamos a sufrir nada más por la idea de lo que pasará. Y cuando las cosas nos suceden, como en esas películas, nosotros realmente nos emocionamos. Póngase a pensar, las veces que usted más feliz ha estado, no ha sido cuando usted no ha tenido problemas, ha sido cuando usted ha podido vencerlos. Ha sido cuando usted ha sido como ese Spider-Man que ha podido vencer a ese tipo. Cuando los Vengadores pudieron vencer a todos los aliens. No sé si me doy a entender. Y por eso es de que vemos esas películas. Por eso es de que nosotros nos sentimos emocionados con eso. Por eso es de que cuando nosotros pasamos alguna tribulación, lo primero que hacemos es contarle a nuestros amigos. Porque nosotros nacimos para vencer todo problema, no para que el problema nos venza a nosotros. Pero lo que nos está venciendo antes es la idea de lo que pasará, si es que, si hubiera, si esto, si lo otro. Pero la verdad es de que cuando eso suceda, tú vas a tener lo necesario para poder vencer. Porque lo has tenido antes y lo tendrás ahora. Si usted mira para atrás, usted se va a dar cuenta que usted ha podido vencer muchas cosas que usted tenía miedo. Y hoy en día usted se da cuenta que usted pudo hacerlo. Es lo mismo. Piense qué va a pasar de aquí a 20 años, qué va a pasar de aquí a 50 años. Lo que hoy usted tiene miedo no va a ser nada, ¿verdad? Tal vez hoy usted debe $1,000. Va a llegar un día donde usted va a tener que deber $100,000. Es lo mismo. Mi papá tiene un dicho, dice, del tamaño del sapo es la pedrada. Eso es un dicho guatemalteco, por usted quería saber. Pero lo que quiere decir es de que del tamaño de lo que usted es el tamaño del problema. Y a medida que usted va creciendo, va a seguir teniendo los mismos problemas. Va a ser el mismo miedo, pero es el mismo Dios el que lo va a sacar a usted. Porque si Dios ya lo hizo antes, lo hará una vez más. Así que no podemos tener miedo. Tenemos que estar confiados de que si el Señor ya lo hizo, lo va a hacer una vez más. Amén. Número 4, depender de tu capacidad en lugar de su poder. Hay una parte donde viene Él y Él dice, creo que es en el verso 4, Él dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy
mejor que mis antepasados. No soy mejor que ellos. Él miraba cómo otras personas pudieron hacer grandes proezas y se empezó a comparar. Y empezó a ver lo que él era capaz de hacer. Y Elías pensaba que su éxito dependía de su capacidad. Y este es uno de los errores más grandes que podemos hacer cuando estamos con Dios. Porque nos olvidamos de que no se trata acerca de lo que somos capaces, sino que se trata acerca de la capacidad que Él tuvo en la cruz. No es lo que tú hiciste o lo que tú has hecho, es lo que Dios ya hizo en la cruz. Así que quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué tú tienes miedo hoy? ¿Porque piensas que no vas a ser capaz? ¿Porque piensas que no tienes lo necesario? Te pregunto, ¿quién te dijo a ti que es por tu capacidad? No es por tu capacidad, sino que es por tu fe. Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas por nuestra capacidad, sino que la hagamos por nuestra fe. No importa qué tan poca sea tu capacidad, tu fe tiene que sobrepasar tu capacidad, porque no es lo que tú eres capaz de hacer, sino que es lo que Dios es capaz de hacer por medio de ti. La realidad es, tú te puedes salvar a ti mismo. Tú te puedes salvar a ti mismo. Tú te puedes subir a la cruz y hacer lo que Jesús hizo por ti. No. Tú te puedes sanar. Si yo me pudiera sanar, yo no pagaría ese health insurance del diablo. Tú no te puedes sanar. Tú te puedes dar los papeles. Tú te puedes dar las oportunidades. Tú solito te puedes dar el dinero e imprimir tu propio dinero. Ojalá. Muchos están orando para eso. La pregunta es, ¿tú puedes hacer las cosas? No. Entonces, ¿por qué tú te preocupas si es nada más por medio de Dios? Si la razón por la cual tú incluso estás vivo no es porque tú fuiste capaz de enamorar a tus papás, sino porque Dios te quería tener aquí. Todo lo que tú estás pasando no es porque tú eres capaz. Todo lo que tú has logrado no es porque has sido capaz. Y a donde Dios te está llamando no es porque tú serás capaz, no es porque Dios te ha llamado y Dios te quiere tener a ti. Porque si esto dependiera de ti, estuvieras completamente perdido. Pero esto depende completamente de Dios. Cuando Dios llamó a Elías, no fue porque dijo, wow, Elías es demasiado bueno. No, Dios predestinó a Elías desde hace mucho tiempo y dijo, Elías va a ser la persona que yo voy a utilizar, así como yo los voy a utilizar a cada uno de ustedes. Y Dios te ha escogido, te ha predestinado, te ha levantado, porque no depende de ti, depende de Él. Número 5, buscar descanso en lo incorrecto. En el verso número 5 nosotros leemos que él dice que volvió a dormir debajo del árbol. Él vino y durmió debajo del árbol. No está aquí el verso 5, o es más adelante. Vamos a ver, el Señor dijo, vete, no es una... Vamos a ver. Entonces el ángel del Señor, es el verso 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Diga conmigo, dormir. Él se durmió debajo del árbol, pero mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Lo que él hizo fue buscar el descanso en lo incorrecto. Elías pensó que ese árbol, como lo vimos al principio, era suficiente. Pero Dios tenía algo más grande que eso. Dios había hecho un descanso más grande para Elías, pero no era el momento de Elías para descansar. No era el momento correcto para que Elías se acostara a descansar y a reunir sus fuerzas. Porque Dios no va a permitir que tú descanses en algo más que no sea Él. ¿Cómo es posible? Hay mucha gente que dice, escuché un mensaje hace mucho tiempo de una persona que decía que Dios le dio alimento a Elías para que Elías pudiera recuperar fuerzas. ¿Verdad? Porque en los momentos de depresión tú necesitas recuperar fuerzas. Por eso es de que muchas veces nosotros cuando estamos deprimidos, tristes o nos sentimos desamparados, empezamos a comer un montón de cosas, ¿verdad? Alguien que diga amén. Y la ansiedad te hace a ti comer, ¿verdad? Para que tú te puedas sentir satisfecho.
¿verdad? Y para que puedas reunir fuerzas. Y yo me puse a pensar y estaba meditando en esto y yo me di cuenta de algo, que Dios no era que quería tener a Elías nada más bien descansado, aunque obviamente hay una parte, porque luego le dice a Elías, largo camino te espera y quiero que tú comes, te alimentes y tú descanses, pero eso fue la segunda vez que lo levantó. La primera vez que lo levantó a Elías, yo creo que Dios le estaba enseñando un principio muy grande a él. Y el primer principio que Dios le estaba enseñando a él es de que Dios no va a permitir que tú descanses en algo que no sea Él. Porque él estaba descansando, él estaba durmiendo y vino el ángel e interrumpió su descanso, interrumpió su sueño, interrumpió ese momento en el cual él tal vez estaba recuperando sus fuerzas para poder levantarse, pero Dios viene y le dijo a él, yo no voy a dejar que tú descanses en algo más que no sea yo, porque la fuente de tus fuerzas no puede ser otra cosa que no sea yo. Y tal vez tú no has podido dormir bien, tal vez tú no has podido vivir bien, no has podido descansar bien, porque tú has estado intentando descansar en lo incorrecto. Y la razón por la cual no has descansado bien es porque Dios te ha levantado. Y Dios te está diciendo hoy, deja de descansar en lo incorrecto, porque jamás vas a encontrar descanso, jamás vas a encontrar paz. Y por eso es de que Dios interrumpe nuestro sueño, porque después Dios es el que nos da el alimento a nosotros. Tú no vas a encontrar alimento donde tú estás buscando. Tú no vas a encontrar descanso donde tú estás esperando encontrar descanso. Tú nada más vas a encontrar descanso en Dios. Y muchos de nosotros decimos, bueno, tengo mucho miedo, al menos tengo este árbol, al menos tengo este trabajo, al menos me llega el cheque cada semana, al menos tengo esta oportunidad, al menos me están dando posada donde mi primo, al menos, ¿verdad? Y empezamos nosotros a decir al menos, al menos, al menos, y ese al menos viene con un significado, que es estoy confiando en esto que al menos tengo. Pero ¿qué pasaría si no lo tuvieras? ¿Qué pasaría si ese árbol no estuviera? ¿Qué pasaría si ese trabajo no estuviera? ¿Qué pasaría si no estuviera esa oportunidad? Por eso es de que Dios te está levantando y por eso es de que Dios te está incomodando para decirte que Él no te va a dejar dormir a ti en las cosas temporales cuando Él te ha preparado algo completamente eterno, algo más grande, algo más fuerte para tu vida. Por eso es de que Dios interrumpe tu sueño y Dios va a ser el que te va a dar la verdadera provisión que tú necesitas. Porque eso que estás agarrando no es lo que tú necesitas. Eso que estamos tomando no es lo que nosotros necesitamos. Y hoy, si me pueden ayudar ahí, hoy a este punto yo quería llegar, porque muchos de nosotros pensamos que a veces Dios quiere darnos descanso. Y es cierto, Dios nos quiere dar descanso, pero no en lo equivocado. El descanso de Dios pareciera más movimiento que estancamiento. Dice que Él renueva las fuerzas de aquellos que le sirven, no aquellos que están dormidos. Porque a veces queremos dormir para evitar el problema, porque queremos huir del problema, en lugar de enfrentarlo. Y el ángel vino y le dijo a Elías, despiértate. Despiértate. Y hoy yo creo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, despiértate. No puedes evitar el problema más. No puedes huir del problema más. No puedes vivir escondiéndote más. No puedes vivir durmiéndote de todas tus aflicciones. Es el momento que tú te despiertes y las enfrentes. Hoy es un día para que nosotros nos despertemos y que nosotros entendamos que no es un momento para descansar. Dios no quiere que tú te duermas nada más en este árbol. Dios tiene preparado algo más grande, algo mejor. Una cama king, un banquete completo, y tú conformándote con un árbol en el desierto. No es momento de dormir, es momento de levantarse, porque el largo camino nos espera. El último error que Elías cometió fue leer el futuro de forma equivocada. Cuando tenemos miedo, muchos de nosotros empezamos a hacernos la película. Empezamos a imaginar las cosas. Y empezamos a sacar números, ¿no? Compramos la casa en base al futuro que estamos leyendo con el presente que estamos viviendo.
tomamos decisiones en base a lo que hoy tenemos porque pensamos lo que tendremos mañana. Y leemos nuestro futuro en base a lo que hoy vivimos en el presente. Y el miedo viene por leer el futuro de una manera equivocada. Si usted se puede llevar algo a su casa y en su corazón es esto: no lea el futuro de una manera equivocada. El miedo nos hace creer de que ya estamos acabados, de que ya no hay más por recorrer, por conquistar, por alcanzar. Que esto que estamos enfrentando, that's it. Y que no vamos a salir de aquí, que este es nuestro techo. Y tal vez estás leyendo el futuro según tu mente bien, porque estás viendo tu cuenta de banco, estás viendo lo que las noticias dicen, estás viendo que no hay ningún cliente, estás viendo que por más que tú amas a esta persona no cambia. Y estás tú tratando de leer el futuro en base a lo que hoy tú vives. Y eso fue lo que Elías estaba haciendo. Él deseó morirse, porque dijo: de todas maneras ya me van a matar. Y muchos de nosotros decimos: bueno, me voy a rendir porque de todas maneras un día me voy a morir. Y ahora hasta comemos mal por esa misma razón, ¿verdad? Nos metemos las hamburguesas porque decimos: algún día me voy a morir. Lo interesante es de que Elías ni siquiera pudo ver su muerte bien. Y si nosotros regresamos al verso número 2 de este capítulo 19, dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado. Jezabel le dijo: yo te voy a matar, y que caiga sobre mí una maldición si yo no te mato. Y entonces Elías tuvo miedo. Pero tienen que poner atención a esto, porque esto es muy importante. Al regresar a este verso nos damos cuenta que Jezabel promete matarlo. Jezabel nada más mira a una persona, mira nada más a Elías, y dice: yo te voy a matar, yo voy a acabar contigo. Y Elías escucha eso, mira el poder que Jezabel tiene. Mira todo lo que ella posee. Mira todo su ejército. Y dice: me van a matar. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Miramos todo lo que está en nuestra contra. Hacemos la matemática y decimos: esto no suma, esto no se puede, es imposible. Van a acabar conmigo. Se va a arruinar mi reputación. Me voy a venir para abajo. ¿Cómo les digo ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Se acabó. Y nosotros somos como Elías. Decimos: se acabó. Mejor prefiero morir en las manos de mi Señor que en las manos del enemigo. Y por eso Elías dice: Señor, mátame. Pero el Señor tenía otro plan. Y lo que me llama la atención es de que todos nosotros somos como Elías, porque le hacemos caso a nuestros problemas y situaciones. Escuchamos a las Jezabeles de la vida y decimos: bueno, me van a matar, aquí se acabó, pues me muero. Pero lo que ni Jezabel sabía, ni Elías sabía, era de que Jezabel quería matar, acabar con la vida de Elías. Y para aquellos que leemos la Biblia y conocemos la historia de Elías, sabemos que nada más 2 personas en la Biblia nunca murieron. La primera fue una persona antigua del Antiguo Testamento, y la segunda fue Elías. Jezabel le prometió algo a Elías que no estaba en los planes de Dios, porque Elías nunca murió, ni en las manos de Jezabel, ni en las manos de nadie. Dios se lo llevó. ¿Qué es lo que yo te quiero decir a ti contigo? ¿Qué es lo que te quiero decir a ti con esto? Es que lo que el enemigo quiere destruir, Dios lo hace inmortal. Lo que el enemigo dice: esto está acabado, Dios le recuerda: no, esto está predeterminado a que continúe por siempre y para siempre.
Así que todos los problemas que nosotros estamos viviendo hoy, voy a decirles la verdad, el miedo que tú tienes y esas ideas que tú has pensado de cómo va a terminar, no está en el plan de Dios. Y lo podemos leer hoy tal vez de que va a suceder, que va a pasar, que nos está amenazando, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que las buenas noticias de Dios nos dejan saber que Él tiene una historia completamente diferente a la que nuestro enemigo nos está diciendo a nosotros. Lo que tu enemigo te está amenazando no está en los planes de Dios. Lo que tu enemigo está diciendo que va a suceder no es lo que está escrito en lo que Dios tiene para tu vida. Porque la realidad es que lo que Dios predetermina, el diablo nunca va a terminar. Y por eso es de que Dios te ha predeterminado, te ha llamado y te ha escogido. Y no hay nada que tú puedas hacer para salir de lo que Dios tiene para tu vida. Así que la pregunta es, ¿por qué temes? Y la respuesta es muy sencilla, porque no conoces a tu Dios. No conoces a tu Dios. Porque la historia de tu Dios no es la historia que tu enemigo te está contando. Lo que tu enemigo hoy te está diciendo es una mentira. Tu futuro no está en las manos de ese problema. No está en las manos del gobierno, no está en las manos de la economía. No está en las manos de tu trabajo, no está en las manos de tu capacidad. Tu futuro está en las manos de Dios. Y si tú conoces a tu Dios, tú sabes que Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no vas a temer alguno, porque tú sabes quién adereza mesas delante de tus angustiadores. Tú sabes quién te da descanso. Tú sabes quién es tu pastor y quién va delante de ti. Tú sabes que tu Dios está escribiendo y ya escribió un futuro para ti, que está listo, que está preparado, nada más para que tú puedas entrar y vivirlo por siempre y para siempre. Así que no importan las amenazas del mundo, no temas, porque el que tiene la última palabra es el Señor. Póngase de pie ahí donde está. Hoy el Señor quiere recordarnos de lo siguiente. El enemigo te ha dicho que estás acabado, que se terminó la historia, que hasta aquí llegaste. Pero Dios hoy le está diciendo lo mismo que le dijo a Elías. Elías, aquí esto no se termina. Aquí esto no se acaba. Yo sé que estás cansado. Yo sé que tenés miedo. Yo sé que pensás y sabes que no podés contra todo esto. Pero te voy a recordar una vez más. Aquí tu historia no se termina. Aquí esto no se acaba. Tienes que comer, tienes que descansar, tienes que levantarte, porque te voy a repetir una vez más, tu historia no se termina, porque apenas comienza. Así que levántate ahí donde tú estás, de tu miedo, porque el largo camino te espera. Hay mucho que hacer, mucho por conquistar, mucho por destruir, mucho por delante. Así que hoy yo quiero orar para que hoy tú te puedas levantar de tu miedo y que sepas que el largo camino te espera. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.